Qué alegría, qué emoción encontrarnos en esta primera edición de Cercanos del año 2024. Primero, y antes de contarles qué es todo lo que tenemos preparado para ustedes esta vez, quiero desearles lo mejor para este año que empieza en sus vidas personales, pero también en sus vidas profesionales. Y con base en esta segunda, creo que es que hacemos este programa, para que ustedes tengan a la mano la información que les permita poder tomar decisiones en ese ámbito. Y que cuando en el mundo profesional todo va avanzando de una forma bastante eficiente y efectiva a la vez, pues bueno, el mundo personal también se ve impactado y todos tenemos una mejor calidad de vida. Así que de parte de Cercanos, de mi persona, de todo demás y todo Teletica y todo el país, mentira, queremos desearles de verdad un muy feliz año 2024. Hoy vamos a estar hablando sobre la generación de empleo para este año, pero basados en lo que nos deja el año 2023 y un periodo de ese tiempo en el que pudimos ver ciertas cosas. Por ejemplo, una disminución en la participación laboral, pero también una disminución en la tasa de desempleo en el país y además de esto, una generación de empleo en empresas multinacionales que dista mucho de lo que quizás se venía viendo en los años anteriores. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué estamos en este punto? Y entonces, con base en esto, ¿qué deberíamos trabajar para este año 2024? Andrea Centeno es nuestra invitada, quien es directora de comunicación en CINDE y nos va a acompañar a desarrollar toda esta ciencia de la complejidad. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias, feliz año Bernal, y sin duda un tema muy interesante para comenzar este periodo nuevamente en el que Dios nos da vida y sobre todo para ver en dónde se pone uno las pilas ante el contexto que estamos enfrentando. Precisamente, y eso es lo que queremos, como entender el contexto que nos dejó el año anterior. No vamos a poner la pieza famosa de qué nos dejó el año anterior en este programa, es un programa serio, pero, pero sí, precisamente parte de ahí, ¿verdad? El entender a grosso modo, ¿cómo podríamos identificar el 2023 en generación de empleo, Andrea? Sí, sin duda alguna, Costa Rica el año anterior enfrentó un periodo muy retador. Vamos a decir que también puede ser un año en el que ciertos elementos o parámetros que se reportaron nos hace ver que tenemos que prestar mayor atención a muchos elementos de clima de negocios, de formación de talento, de cómo está funcionando el mundo y nosotros conectados a él. Ciertamente fue un año atípico, por ejemplo, como en industrias multinacionales, que son motores del empleo que venían a 100 kilómetros por hora y que este año mostraron una desaceleración importante. Así que fue un año sin duda que nos hace poner las barbas en remojo, poner en blanco y negro qué está sucediendo y sobre todo con miras hacia futuro, qué podemos hacer para atender las situaciones que sí atípicamente se dieron el año anterior. ¿Por qué se da una desaceleración en el ritmo habitual que traían las empresas multinacionales? Lo interesante de eso es que no hay respuesta 100% absoluta, por eso, porque no lo habíamos enfrentado ni se había previsto en la magnitud que lo tuvimos. Hay una serie de elementos que por lo menos en CINDE y analizamos y nos acompañó el Estado de la Nación y a INEC en este análisis hace unas semanas atrás, de ver qué fue lo que sucedió. Y ahora vamos a ver un poco de datos, pero ciertamente, tal cual como vos lo mencionaste, distan mucho el comportamiento que habíamos visto en el último quinquenio. Puede ser un rebote pospandemia. En la pandemia el empleo en Costa Rica creció bastante por las condiciones que logró Costa Rica mantener, por lo menos en los servicios multinacionales. Sí. Puede ser la tecnología, también mucho lo hemos hablado en este programa, la automatización, las nuevas tecnologías, cómo están afectando, ¿no? Hubo congelamiento también en contrataciones de empresas a nivel global, las empresas de tecnología, vimos despidos en muchos líderes que se estaban reacomodando nuevamente después del fenómeno COVID-19 o por lo menos la estabilización de la pandemia. Puede ser también condiciones de clima local a lo que le tenemos que prestar muchísima atención, condiciones como tipo de cambio. Este año en el país, y creo que para nadie es un secreto, la producción se encareció, las operaciones se encarecieron por el precio que tiene el dólar en este momento, por el tipo de cambio y otros factores de competitividad. Y además, sin duda, un tema que hemos dicho y recalcado, hay una brecha entre lo que está demandando el mercado y el talento que está ahí disponible. Entonces, por un lado tenemos un montón de gente buscando trabajo, incluso desanimándose y ya no buscándolo más, que es una de las explicaciones de por qué vemos números de desempleo tan bajitos, porque hay gente que ya se cansó de buscar.
Y por el otro lado tenemos empresas que no encuentran a la gente que necesita. Y esa dicotomía también es una dicotomía, voy a decir, hasta cruel y sin sentido, porque lo que ocupamos es que ellos tengan empleo y que las empresas tengan a la gente que requieren. Y quedan como en un limbo al final, porque entonces no es ni para un lado ni para el otro, y no hay opciones que puedan solventar las necesidades de estas personas en específico. El rebote de la pandemia me parece un tema bastante importante como de profundizar un poco, porque inclusive se ha dado a nivel, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, y a la cual, según cómo se mueven esas empresas a nivel global, así responde el país también, empresarialmente hablando, pero hubo ciertos niveles de contratación masivo en momentos de pandemia, que ahora las empresas se han dado cuenta que ya no necesitaban esa misma cantidad de personal, y entonces han ido soltando a esas personas, y a esto se suma también esto que usted mencionaba de la aceleración en tecnologías emergentes, inteligencia artificial, machine learning y todas estas que van ahí de la mano. ¿Cómo se ve Costa Rica impactada en específico producto de este ritmo donde la desaceleración podría encontrar una explicación en el rebote de la pandemia? Sí, especialmente en el sector servicios, que normalmente era el que lideraba las cifras de generación de empleo. Este año y en los 15 años que yo tengo de data de CINDE, de estar ahí participando, es la primera vez que vemos que el sector servicios no es el principal generador de empleo. Lo superó ciencias de la vida, que son dispositivos médicos, farmacéuticas y demás. Por una sencilla explicación, es un sector que no está sujeto a las fluctuaciones ni a las tendencias, porque vos siempre vas a priorizar salud. En una crisis económica podés dejar de comprarte la computadora o el teléfono nuevo, pero si hay que ir al doctor y te tienen que poner un tratamiento, lo consumirás. Entonces, este año vimos, por ejemplo, en el tema de Costa Rica, un crecimiento muy interesante del sector de ciencias de la vida, que fue el que lideró los datos de empleo, aún así no al mismo ritmo que en años anteriores. Ojo ahí que sí le están pegando elementos del clima de negocios, pero sector servicios por mucho generó apenas un 20% de lo que venía generando en los últimos años. ¿Y cómo fue y por qué fue? Nosotros tenemos muchos de las líderes de tecnología que precisamente tuvieron este rebote post-pandemia. Recordemos que en pandemia, por ejemplo, todo lo que fue el mercadeo digital, ¿cómo comprábamos todos? Pues en línea, porque no podía salir, toda la logística correlacionada. Cuando las piezas vuelven a la normalidad, estas empresas se dan cuenta que no necesariamente esa respuesta iba a funcionar a largo plazo, que ese crecimiento se iba a mantener en una visión estratégica a largo plazo, y es ahí donde se hicieron reacomodos, y pues Costa Rica con las operaciones locales sintió esos reacomodos también. Veamos un poco, para ir entrando en materia, tenemos ciertas ilustraciones o gráficos que nos van a permitir ir entendiendo un poco la dinámica precisamente de la generación de empleo para este año 2024 según lo que nos deja el 2023. Y hablábamos del tema de la participación laboral y vemos cómo se ha dado una caída en el tema de la participación laboral en comparación también con la tasa de desempleo. Ahí lo podemos ver en pantalla para que ustedes, si nos están escuchando y viendo a la vez, hay veces que ven el programa en mute, entonces hay que hacer las dos. Pero entonces está la tasa neta de participación en la línea celeste, la que está arriba, la tasa de ocupación en la roja que está en el medio y la tasa de desempleo en la verde. ¿Cómo podemos explicar la caída en la participación laboral versus los números que se suelen ver, y entre comillas lo cito, como positivos a la hora de citar la tasa de desempleo, Andrea? Sí, esto nos lo explicaba muy bien la experta de difusión de estadísticas del INEC, precisamente en ese evento que sostuvimos, y nos respondía a la pregunta que le decíamos, ¿cómo podemos entender esto en cristiano? Porque sí, son indicadores muy importantes, pero ¿cómo explicárselo a la gente? Y nos decía de forma muy sencilla, uno como país celebraría que el desempleo haya bajado los niveles, incluso bajó un poquito más la semana pasada o a inicios de esta semana. INEC también lanzó los datos actualizados, creo que está como en 7.2 la tasa de desempleo, de lo más bajo que ha habido el país. Ella nos decía, sería de celebrar si los otros indicadores como participación y ocupación fueran para arriba, porque lo que decís es, menos gente le falta trabajo porque encontró una posición en la cual ocuparse. Pero ella nos decía que al cruzar estadísticas lo que veíamos es que había un grupo de gente que ya se había pues ponchado de esa búsqueda, que no le daba resultado y que ya ni siquiera estaba buscando. También nos comentaba que cada vez más la gente, según su nivel educativo, ni siquiera lograba acceder a esos empleos, entonces se iba para la informalidad. Y así es como hay que entenderlo.
ese número de desempleo en el país sí está bajito, pero hay que prestarle atención a lo que está detrás. Y lo que está detrás es un llamado a calzar la mano de obra que se requiere con las ofertas que hay y que esa gente que está buscando logre encontrar a dónde ubicarse. Sí, y en esa relación algo importante es que se está quedando atrás. Veía también en las estadísticas que ustedes mostraban que, por ejemplo, ya la persona que tiene su secundaria completa ni siquiera le es suficiente como para poder ubicarse en un mercado laboral tan competitivo como en el que actualmente nos encontramos, cuando quizás mucho tiempo antes, con solo la secundaria, ya había una posibilidad de, aunque sea un nivel de entrada a cualquier tipo de empresa. Se quedó corta la secundaria, pero también si vamos a la universidad, de pronto ya también se está quedando corta la universidad y por las mallas curriculares. Entonces hay cierta complejidad que entenderla y de querer cambiar por dónde podríamos empezar a encontrar un vacío para que eso mueva la aguja cada vez más y de pronto esta participación suba sin que suba la tasa de desempleo. ¿Cuál podría ser una ruta? Ahí yo creo que lo primero que hay que hacer es precisamente tener estas conversaciones de qué está pasando, de poner esas barbas en remojo y decir, bueno, el plan de acción va a ser el siguiente. Aquí ciertamente hay una responsabilidad de intervención del sistema educativo, sin duda todos compartimos que eso debe ser una prioridad, pero si uno quisiera decir, ¿y yo como individuo qué hago? Bueno, ¿cómo me pongo las pilas? ¿Cómo me meto? Yo no quiero esforzarme y después salir y no encontrar una oportunidad para mí, para mi familia, que al final eso es el empleo, cómo cambia la vida de una familia entera. La gente de secundaria está encontrando con ciertas capacitaciones técnicas, espacios, por ejemplo, en las industrias de manufactura y de ciencias de la vida. Ahí es súper interesante ver que de este sector, que creció como en 4.700 empleos el año pasado, la mayoría son mujeres. Y son mujeres que tienen un estudio en tercer año de colegio, pero con una habilidad técnica ya formada. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué me falta? Si le tengo que sumar un poquitito, ¿qué me falta? La industria de servicios, como bien lo mencionás, ya incluso se nos está quedando cortas carreras universitarias, hay una demanda por especializaciones tecnológicas, y ahí creo que el chip es que usted no termina nunca de aprender, y eso también nos lo ha enseñado los movimientos que estamos teniendo en el mundo. Antes, cuando uno era chiquitito, pues los papás se esforzaban porque fueras a la escuela, al colegio, a la U, y ya decían, el día que usted salga de la U con el título bajo la mano, ya usted está listo para la vida. Ya esa vida no es así. Uno constantemente tiene que desaprender y aprender nuevamente, porque está en constante evolución. Y yo creo que esa es una de las mayores enseñanzas. Puedo ser un profesional universitario, pero tengo que sumarle habilidades blandas, si es lo que requiere el mercado. Tengo que sumarle idiomas, si es lo que requiere el mercado. Tengo que sumarle habilidades tecnológicas, si es lo que requiere el mercado. Y puede ser que eso que aprendí en 2 años ya se haya quedado atrás. Bueno, voy de nuevo con una certificación. Y hay certificaciones en línea, hay opciones de acceder sin que signifique tampoco una inversión masiva. Entonces creo que lo principal es el chip de qué más hago yo y sobre todo recordar que ya yo no voy a estar, voy a usar una frase muy coloquial, cocinado en algún momento y listísimo para todo. No, vamos a tener que desaprender y aprender nuevamente muchas cosas hasta el día que nos muramos. Podríamos, y antes de, porque esta pregunta la quiero hacer para introducir la siguiente imagen que vamos a observar, podríamos inferir que la mujer ha entendido mejor esto que usted está planteando, esta necesidad de reinvención, esta necesidad de actualizarme cada vez más profesionalmente y que ha dado como consecuencia el que la participación de la mujer en el mercado laboral incremente aún con todos los datos que hemos visto hasta ahorita. Pero es la que más le cuesta y en el tema, y no es tanto un tema de formación, que bien difícil se ha sido, sino que socialmente tiene otra serie de responsabilidades. El tema de todo el sistema alrededor de las mujeres es importante. Las redes de cuidado, por ejemplo, vos podés esforzarte, prepararte, trabajar, estudiar en línea, certificarte, pero si tenés un bebé y tenés que acomodarte para que te lo cuiden y poder desplazarte al sitio de trabajo, lo vas a tener que hacer. Si vas a tener que teletrabajar en casa, no vas a poder tener al enano brincándote encima. Y aún nos quedan ciertos patrones sociales que piensan, por ejemplo, que si la persona está en la casa puede estar cuidando al chiquito de nuevo, cuando todos sabemos que en teletrabajo usted tiene que estar concentrado en lo que hace. Entonces, sí, la mujer se ha preparado más, sigue siendo la que más le cuesta ubicarse nuevamente por la articulación social que tenemos y hay un reto importante todavía. Veamos entonces la imagen esta que queremos mostrarles para poder hablar de cómo ha disminuido la brecha de desempleo entre hombres y mujeres. Y esto lo que quiere decir es que
cada vez más mujeres están en la capacidad de poder ocupar las posiciones laborales que se presentan y podríamos decir que cada vez menos hombres están capacitados para ocupar esas posiciones, Andrea. En realidad hay que ver la gráfica al revés. Si ven, por ejemplo, las mujeres es un 8.2, aunque haya disminuido la tasa de desempleo, por ejemplo. Sigue siendo mayor. Ahorita está como en 7.2, la mujer está en 8.2. Eso significa que tiene un punto de dificultad todavía más para ubicarse, no ha bajado tanto el desempleo. Y si vemos en algunos momentos, interpretando la gráfica, y esto no lo decía doña Pilar Dinec, por eso es que lo podemos visualizar ahí, si uno ve, siempre ha estado esa brecha. Conforme va bajando, nunca se han logrado cerrar las dos líneas, ni la roja ni la verde. ¿Cómo interpretar eso? Que la tenemos más cuesta arriba las mujeres. Y mucho de eso, reitero, es por todo lo que hay socialmente alrededor, que nos cuesta un poquitito más pegar el mismo clavo todavía. Ahí veíamos entonces cómo, al final de cuentas, sí, por la tendencia, entonces podríamos concluir esto mismo que decía la vocera del INEC. Correcto. Hemos logrado igual que baje el desempleo de mujeres, pero sigue siendo las que más nos cuesta. Y de nuevo hay que volver a la explicación de qué hay detrás de esa cifra de desempleo. ¿Es realmente que las mujeres han podido colocar más o es que ya están buscando menos o es que están en la informalidad? Hay muchas preguntas de por medio. Bien, vamos entonces a hacer la primera pausa en nuestra conversación. Hemos hecho un primer marco conceptual, diría yo, de la situación que nos deja el mercado laboral en el 2023 y cómo esto nos prepara para enfrentar el 2024. En el siguiente bloque vamos a ver específicamente el sector de empresas multinacionales en las cuales se concentra la gestión de CINDE. Hoy conversando con Andrea Centeno, directora de comunicación de esta organización. Ya volvemos. Continuamos aprendiendo, continuamos escuchando también lo que nos tiene que compartir hoy Andrea Centeno, directora de comunicación de CINDE, pero antes quería invitarles porque este año seguimos de lleno con el campeonato de fútbol de primera división masculino, femenino y otras ligas que son parte del contenido que tenemos disponible para ustedes en TD Max, en la aplicación de TD Max. Les invito a descargar la aplicación, suscribirse a ella y ser parte de todo lo que hay por allí, que también para todos los apricistas y las apricistas que son bien fiebres de su tricampeonato obtenido el año pasado, viene el documental que sacamos que se llama La Final como Nunca Antes, Tricampeones. Así que espero que por ahí también puedan disfrutar de ese material y se gocen y se deleiten con su sapricismo. ¿Sapricista o no, Andrea? Nada, cero fútbol. No, pero es poco una, sí, poco sí. Es una, sí, ves, tengo 7 equipos. ¿7 equipos? Sí, sí, es democracia de fan. La gente no entiende eso. Yo a veces digo que yo ahora soy un aficionado del fútbol y que entonces puedo ir viendo diferentes equipos. Pero es que me dicen que eso pasa cuando uno es liguista y lleva mucho tiempo pasándola puede ser, mal. porque lo curioso es que entre mis 7 ninguno tiene uniforme morado, pero no se enojen. Muy bien. Bueno, ahí está entonces la invitación. Andrea, hablemos específicamente de la generación de empleo en empresas multinacionales, porque si comparamos los últimos años también, ha habido siempre números positivos y números donde cada vez más se van superando interanualmente. Entonces, llegamos a este cierre del 2023 y nos damos cuenta que la situación es completamente distinta. ¿Por qué se da esto en realidad? Sí, esto es como una película donde nosotros estamos diciendo que hubo un giro en esa historia y que hay que poner atención a los protagonistas en ese giro para ver en qué termina. Es un año atípico, producimos tan solo el 27% del empleo que se produjo el año anterior en un motor como lo es la inversión extranjera directa, que ciertamente ha sido un sector que ha venido sosteniendo en los momentos más duros la economía de Costa Rica, es el que lidera producción y en empleo también venía colaborando muchísimo en áreas muy específicas y sobre todo trayendo conocimiento. A nosotros nos alertó este número, ciertamente no son resultados que no nos alarmen o que no nos hagan ver qué está sucediendo, son resultados atípicos, benditos a Dios, que creciéramos en 5.574 empleos, que cambiaron 5.574 familias, pero el año anterior anduvimos alrededor de los 21.000 en empleo bruto y en empleo
comparativo a este año, perdón, 21.000 en empleo neto y en empleo bruto 25.000. Y ahora estamos hablando de datos de 5.574. Y si nos quedáramos en el empleo bruto, que es lo que nosotros llamamos el empleo total producido sin quitarle las salidas y demás, pues andábamos en términos de 16.000, siempre con una caída muy significativa. ¿Qué está pasando? Es la respuesta que tenemos que buscar y sobre todo qué hacer, porque esta es una historia atípica. Normalmente siempre celebrábamos años con años los logros de las multinacionales, lo están haciendo, siguen creciendo, siguen siendo el empleador de casi 187.000 personas en el país. Tienen un rol muy importante, pero algo les está afectando ese crecimiento en nuestro país. Veamos la imagen, Michael Bolaños, hoy en realización, por favor, para poder seguir ahondando en el tema. Y lo decía muy bien Andrea, hay solamente un 27% de empleos generados en 2023 si lo comparamos con el año 2022. Y lo vemos allí también en estas montañitas, voy a decirle, porque está bastante linda la forma. Pero son montañitas, Andrea, ¿puedo decir así? Sí, puedes decirlo. Sí, en estas montañitas lindas que diseñaron para este año, donde sí se venía viendo 14.000, 19.000, 20.000 y ahora este año solamente 5.500. Donde se destaca también lo que mencionaba usted antes, Andrea, el tema de ciencias de la vida liderando estos 5.000. Y un aspecto que salta aquí a la luz es el tema de infraestructura turística, que si lo vemos bien, aunque el número es pequeño en comparación con los otros, aparece y dice aquí estoy presente. Entonces, ¿cómo podemos entender esta gráfica? Sí, veamos las montañitas, tal vez un momento en pantalla verán en el 2020, 2021 y 2022 que la partecita naranja con fucsia era la más grande en esas montañitas. Servicios. Ese es el sector servicios. Si vemos solo el 2023, vean que esa partecita ya se acható. Y la partecita celeste que traían las montañitas venía un muy buen comportamiento, que es el sector de ciencias de la vida, y este año fue el que representó más del 80% de los empleos generados, que es esa parte celestita. Aún así, con esos 4.720 empleos que generó dicho sector y siendo el que puntea, si lo comparáramos con el 22, ojo que crecieron también casi 2.000 empleos menos. Entonces también hay que prestarles atención. Claro. Manufactura, que es la puntita de la montañita del 2023, es otro sector al que hay que darle un doble apoyo, porque vean que el número fue negativo, decreció en 634 empleos. ¿Qué significa eso? Que se perdieron o que salieron más personas de sus trabajos de los nuevos empleos que se generaron. Y ese sector de infraestructura turística es porque CINDE empezó a trabajar precisamente este rubro como un sector nuevo, y ahí lo que aparecen son los 33 empleos nuevos de 9 proyectos especiales atendidos por CINDE, entre ellos 3 hoteles de alta gama que están por abrir en Guanacaste, donde lo que se reflejan ahí son esos primeros equipos administrativos que están pues trabajando aquí para darle forma. Claro. Ahí la novedad es que es un nuevo sector que estamos trabajando y que seguiremos apoyando, y bueno, que ya empieza a aparecer en la tabla de posiciones ese equipo en los récords de CINDE. Bueno, bienvenido el sector de infraestructura turística entonces, y lo vamos a seguir viendo entonces con el paso de los años, de 33, ojalá haga así un gran crecimiento en los comparativos. Servicios y manufactura, de pronto dos sectores de la industria que regularmente siempre venían siendo de destacar por el posicionamiento que tenían en el país, y que arrojaba también hacia lo que muchas veces se ha hablado en tema de inversión extranjera directa, que es el talento costarricense, ¿verdad? Las empresas que vienen y dicen, yo apuesto por el talento tico, es que son súper flexibles, se adaptan fácilmente, es calidad del nivel educativo. Todo esto ha venido decreciendo y por eso vemos estos números. Siguen apreciándolos, seguimos siendo muy competitivos en ellos, pero ocupan más gente con las mismas características. Nuevamente es la brecha de necesito cierto tipo de perfil que no estoy encontrando, por un lado, y este año en específico también vimos el congelamiento de ciertas contrataciones. Si uno comparase con los números de las empresas, de la base que tenemos de los años anteriores, las empresas que crecieron un promedio menor. Es decir, crecieron todas un poquito menos, por eso es que también vimos que no están los números ahí. Hubo una cierta cautela, que por eso creemos que es por el rebote post-pandemia y por el reacomodo de la economía global,
pero también aquellas que estaban abiertas, aquellas posiciones, aquellos empleos disponibles, no necesariamente los estamos llenando. Entonces sí, Costa Rica sigue siendo competitiva, pero este fenómeno de escasez de talento es global y nuestro país no se escapa a ella. En manufactura, que hay que ponerle la lupa y hacer un double clic ahí, creemos que va a haber una gran oportunidad y que puede recuperar ahora con la entrada en vigencia de la nueva ley de incentivos para todo lo que es la cadena de suministro de la industria de semiconductores, el llamado CHIPS Act, en el que Costa Rica tiene una oportunidad. Ahí CINDE tiene una apuesta de que eso puede venir a darle ese nuevo empujón a la industria de Costa Rica con los jugadores que ya tenemos acá, que tenemos más de 14 empresas encadenadas en ese sector. ¿Qué condiciones del país han cambiado para que de pronto, además del talento y de que las empresas no están encontrando lo que buscan, de pronto la inversión no termine siendo tan sustancial como en otras ocasiones venía siéndolo? Tenemos que reforzar la conversación sobre incentivos de cuarta generación. ¿Qué es eso? Ya las empresas no necesariamente solo están esperando el apoyo fiscal, sino todos aquellos incentivos en el área de investigación y desarrollo. Por ejemplo, ahora entra el impuesto mínimo global y nosotros como parte de OCDE también vamos a estar intrínsecos en ello. ¿Cómo va Costa Rica a compensar entonces esa carga si se la tiene que dar a las multinacionales? Muchos países lo están haciendo con incentivos de cuarta generación y con formas muy creativas. Esa es una conversación en que estos días que se retomó el tema hay que escuchar con mucha atención qué va a hacer Costa Rica como Estado para poder empatar con otros países que van a atender el tema. Por primera vez en la mesa, cuando hablamos con inversionistas, el tema de seguridad está siendo tocado y está siendo tocado fuertemente. No era tan típico en conversaciones de años anteriores. Hemos tenido que responderle mucho a las empresas qué está sucediendo y sobre todo cómo lo va a atender el país. ¿Seguridad en qué área Seguridad en específicamente? general, estas son empresas muy comprometidas con su gente, no solo la seguridad de sus instalaciones, sino de su personal, de cuándo se desplaza, cómo se desplaza, en qué lugares me puedo instalar que sea seguro. El tema ya está ocasionando ruido en esa toma de decisiones, lo están consultando al menos. Temas de costos, se encareció mucho las operaciones en Costa Rica, las empresas nos hablan entre un 20 y 30% más caro su operación porque funciona en dólares y el tipo de cambio pues está bastante bajo y se ha mantenido así en periodos atípicamente alargados. Eso es otro tema que también están consultando. Y después pues los de siempre que han sido puntos de dolor que todavía nos falta pues darle un empujoncito más, que se ha podido atender las necesidades de la empresa, pero por ejemplo todo lo que es el tránsito, la movilidad ha sido un punto también de cuestionamiento, cuánto dura una persona de Coyol hasta Cartago, donde traen operarias, por ejemplo, todo lo que son rutas, infraestructura, si va a haber en algún momento un aeropuerto de carga todavía más grande. Esos son temas que constantemente hemos tenido que atender, pero que ahora tal vez han subido un poquito más el volumen. Estas cosas detienen también el tema de la reinversión de proyectos de inversión extranjera directa, porque entiendo también que en las estadísticas que ustedes muestran, las mismas empresas han llegado ya a un momento donde, si lo habláramos en términos súper sencillos, pero en lugar de, yo un día invertí 100 colones en Costa Rica, ya en un año ya no invierto, antes invertía 80 más, ahora no, ahora invierto 40, ¿verdad? Entonces bajé considerablemente la reinversión en el país. Todos esos factores suman a eso y cómo entenderlo también con el que ustedes mencionan, el manejo propio de parte de las empresas para la gestión de su talento versus la operación que necesitan efectuar en el país. Claro, ¿cómo funciona la toma de decisiones de una reinversión? Igual que la toma de decisión de una inversión nueva. Ponen a Costa Rica de tú a tú con otras alternativas alrededor del mundo. ¿Cuánto me cuestan los servicios públicos para operar? ¿Cuánto me cuesta la logística del producto que voy a manufacturar acá? ¿Qué conexiones tiene? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? ¿Qué otras condiciones, por ejemplo, de seguridad política, económica hay? Ese análisis va de tú a tú con otros países que igual están todos los días viendo cómo mejoran. Es interesante ver que de los números de empleo la mayoría son reinversiones. Las empresas nuevas suelen empezar muy chiquititas, entonces bienvenidas cuando llegan, pero esos primeros grupos son 30 personas, 40 personas. Los que aportan el mayor número de empleos son las empresas que hacen reinversión. Nosotros en CINDE, por supuesto que celebramos la inversión en números de dólares, pero nos es más importante en términos de empleo o diversificación de operaciones.
¿Y por qué? Porque vos podés traer una maquinaria que este año te cuesten entre 2 motores 6 millones de dólares para tu operación, o un generador que cueste 7 millones de dólares que no genere ni un solo empleo. Nosotros tratamos de empatar empleo, que traigas alguna operación nueva, alguna línea que requirió otro conocimiento, sí, y también lo que es la inversión en capital, pero ciertamente los dos primeros elementos son más importantes. Entonces, ¿afectan las reinversiones? Vimos buen comportamiento de reinversiones, algunas más pequeñas también que en años anteriores, pero sí, por supuesto, que en la toma de decisiones el margen de ventaja que tiene Costa Rica puede achatarse un poquito si no atendemos esos elementos. Como individuo, ¿qué puedo hacer yo para sumar a este mapa o a este ecosistema de generación de empleo, talento, versus estas condiciones país que nos acaba de mencionar usted, que permiten o no permiten la inversión o reinversión de proyectos? Pero ¿qué puedo hacer yo con mi metro cuadrado? Trabajar en usted mismo y en su círculo de influencia. ¿A qué me refiero? Los muchachos en el colegio, el llevar el mensaje de, hey, la clase de inglés es importante, no te ponches, no nos gastemos los datos en enviar memes y videos graciosos, pues qué dicha, tal vez mandamos uno y el resto buscamos cursos en línea. Cómo prepararte vos y sobre todo cómo llevar esa información de las oportunidades a tu círculo cercano. Eso es algo que día a día podemos hacer y que va a ayudar a que más costarricenses se encadenen. Requiere un esfuercito, el tema también de esto de tenés que siempre estar aprendiendo. Sí, va a ser un reto permanente, pero tenés que hacerlo. Sé curioso, lee por dónde van las oportunidades del mercado, revisate con quién estás compitiendo, no afloje. Si hay que quemarse las cejas de madrugada y las pestañas, decían en la U, no se ponche porque va a ser necesario. El mercado está fuerte y nosotros estamos compitiendo. Es casi que desarrollar un espíritu colectivo, colaborativo, y que cada uno se convierta como un difusor de esto y de decir, métase, como decía mi abuelo, decía, pellizquese, póngase las pilas, y una que usaba mucho, que a mí me encantaba, era soque la línea, papá, o sea, que se meta en la jugada, tiene que meterse en la jugada. Veamos la siguiente imagen para ir avanzando en la conversación, que tiene que ver con el comparativo, ya, no con la descripción del 2023, sino más bien con el comparativo durante los últimos años. Y aquí vemos de nuevo el tema de la montañita, de las montañitas. El crecimiento es menor, y Mike, ahí nada más, si podemos quitar la mosca de la esquina derecha para poder ver el último, ese mismo, muchas gracias. Pero entonces ahí vemos cómo llega a 187.985. Este es el acumulado histórico de esos últimos 5 años, Andrea. En todo lo que lleva CINDE, digamos, si nos fuéramos para atrás, 2017 posiblemente habían unos 90 y algo de mil empleos y demás. Estas son las empresas que forman parte de ese ecosistema que ha ayudado o apoyado CINDE. ¿Cuál es la buena noticia aquí? Sí, crecimos menos, pero si lo vemos en cuántos empleos generan las empresas multinacionales para Costa Rica, estamos hablando de, redondeémoslo para arriba, 188.000 empleos. Nuevamente, que deben haber cambiado la vida de 188.000 familias y sus alrededores, que han generado encadenamientos productivos, mayor capacidad adquisitiva. Y aquí hay un mensaje también, si esas 188.000 personas pudieron integrarse a sectores tan dinámicos, ¿por qué usted no va a poder? Somos todos igualiticos, gracias a Dios, en este país. Aquí muchos son estudiantes de secundarias públicas y demás que le sumaron a una habilidad o una certificación, un estudio extra que los dejaron. Y también porque este dato es importante, porque cuando hablemos de inversión extranjera directa, estamos hablando de 188.000 empleos. Entonces sí vale la pena ver qué pasó en el año, pero sobre todo ver qué está pasando en el país que nos pueda letargar este motor tan importante. Y aquí vemos de nuevo, nada más para concluir con esta imagen, el tema de servicios en el histórico, como lo veníamos mencionando, pero de nuevo vemos ya en una vista macro el crecimiento importante en el tema de ciencias de la vida y cómo fue el sector que vino a, otro dicho popular, vino a apechugar el 2023 para que sean estos números consecuentes en su crecimiento. Yo creo que eso es lo que hay que, como usted bien lo decía, hay que rescatar de estos 187.000 empleos netos. Vamos a hacer una segunda y última pausa en nuestra conversación. Al volver les vamos a contar a ustedes, según todo este marco, dónde debería usted poner su mirada para este 2024, específicamente en qué áreas. Y de pronto, si usted no es de esa área,
bueno, ¿cómo puedo buscar cierto conocimiento de esa área para sumarla a la que ya conozco y así entrar de lleno y de una forma importante en esta dinámica del mercado laboral en Costa Rica? Ya regresamos. Llegamos al último segmento de nuestra conversación, donde hemos estado aprendiendo de todo lo que nos dejó el 2023 en el mercado laboral o en la generación de empleo, y ahora entramos hacia este 2024 para entender hacia dónde debería usted poner su mirada para ir buscando oportunidades. Y aquí quiero entrar de lleno a la imagen que tenemos disponible para esto, y es que producto de todo lo que hemos ido viendo, tanto en el marco contextual del país como enfocado nada más en empresas multinacionales, esto es lo que nos dice CINDE, que usted debería poner sus ojos y su interés y sus energías, o póngale el término que quiera, en contabilidad, ingenierías, gestión de proyectos y tecnologías. ¿Esto con base en qué, Andrea? ¿Con base en qué fundamentos para decir estas son las áreas donde usted debería interesarse o sí, apostar por ellas? Sí, claro, esta es una encuesta que CINDE realiza directamente a los empleadores y revisa en qué áreas está creciendo usted con proyecciones en el futuro a seguir creciendo. Y calza perfectamente también con lo que vemos en los comportamientos globales. Ingeniería y la parte de conta y finanzas liderando por muchos, y ojo que se coló desde hace unos años para acá todo lo que es gestión de proyectos. Y aquí voy a hacer una paradita porque posiblemente va a haber mucha gente que diga, ay no, qué tirada, yo llevo 4 años estudiando educación y ahora veo este programa y me dicen que no era para el sur, era para el norte. Sí, que estoy perdido. No necesariamente, porque no significa que estos son carreras completas. Aquí usted puede llevar especializaciones, cursos cortos, certificaciones, capacitaciones técnicas, etc. Voy a dar un ejemplo, por lo menos aplicado a nosotros los comunicadores. Periodistas y comunicadores que tienen todas las bases de investigación, recolección de información y demás. Un área que le calza perfectamente es la analítica de data, que es un área de alta demanda acá. Entonces, si no se visualizara un profesional, por ejemplo, de la comunicación, en un medio tradicional en los cuales nos desenvolvemos, súmele, por ejemplo, y ya se ubica dentro de muchas de estas cosas, igual de gestión de proyectos y demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo soy un profesional que le puede sumar una especialidad en algún manejo financiero internacional? Entra la tómbola también de oportunidades. Entonces el mensaje es, aquí hay más oportunidades para ingresar. No necesariamente significa que usted hace borrón y cuenta nueva, sino cómo potencia esos conocimientos que tiene y los pega con otro. Nuevamente, aprender, desaprender, aprender, desaprender, sumar y ser híbrido y capacitado. Aquí a niveles universitarios todo, no necesariamente. Los técnicos en este momento están siendo requeridos, altamente demandados y haciendo pues carreras profesionales y desarrollándose dentro de las empresas con altísima calidad de vida. Yo, que tal vez soy de una generación un poquillo más vintage que vos, a nosotros teníamos la idea que si uno no podía ir a la U, usted iba a un técnico o estudiaba un técnico. Bueno, ese molde hay que romperlo. Usted puede decidir que su carrera va a ser técnica, porque ya el mercado lo va a absorber al mismo nivel de calidad. Sí, y una de las cosas que mencionaba usted antes también es el tema de cómo utilizar todas las plataformas y medios que hoy tenemos para realmente entrar en formación online, actualización online, y que yo sé que ustedes también en CINDE han hecho ya infinidad de proyectos. Tienen por ahí Future App que entiendo que todavía opera y que es toda una realidad para el sector. Entonces, la invitación es a que la gente se meta de lleno, porque otro tema, no solamente las que son más, las que tienen mayor potencial, como estas que hemos mencionado de contabilidad, tecnologías y también gestión de proyectos, sino también las que se están quedando ya muy rezagadas en comparación con estas. Y veíamos ahí en la gráfica diseño y comunicación, veíamos también ventas y veíamos ciencias exactas. Quiere decir que son modelos convencionales y tradicionales que ya se han quedado muy atrás y que lo que deberían hacer es ver cómo más bien se agarran de lo que ya hay adelante para ver cómo como si fuera una carrera, ¿verdad? Para ver cómo lo absorbe y lo lleva a un ritmo diferente que le acerque a esas oportunidades. Estas empresas que ustedes encuestan para poder llegar a estas conclusiones,
están dispuestas o ya tienen proyecciones de abrir plazas y vacantes en estas áreas en específico. Correcto, y nosotros corremos la encuesta cada 6 meses para ir verificando cuál es el comportamiento. Esto se ha mantenido, de vez en cuando entra un jugador más o sale de especializaciones. Y aquí también es importante decir que no basta solo el conocimiento técnico, ni modo, gente, hay que ponerle 2 rayitas más de esfuerzo, como decía tu abuelo. Hay que sumarle idiomas y hay que sumarle habilidades blandas. Puede ser que tengas perfectamente la preparación técnica, que si careces de los otros 2, igual se te va a cerrar la oportunidad. Es un combo de esas cositas que hay que sumar, pero nuevamente, si 188,000 personas pudieron hacerlo, ¿por qué uno no va a poder? Ese tema del idioma, yo sé que es un tema desgastado ya de pronto en este tipo de conversaciones, pero sigue siendo un gran pendiente y hablando de idiomas, ya olvídense del inglés, porque ya el inglés ya debería ser como un dado por hecho. Son otros idiomas. Entonces, estas mismas empresas cuando dicen voy a reinvertir y buscan otros idiomas, específicamente en cuáles están buscando, y también si estas mismas empresas están dispuestas a formar a la gente, no solo en idiomas, sino tal vez en estas áreas que también tienen potencial. Sí, las empresas están dispuestas y han invertido montones su parte. Igual, nuevamente, a nosotros como país nos comparan con otros, entonces entre mejor y más cocinaditos y listos estemos mucho mejor, porque Claro. si no representa un gasto adicional en esta toma de decisión de las empresas. No obstante, han hecho el esfuerzo. Una persona que entra a un nivel de inglés que le falta poquitito, en un mes inserto en un ecosistema donde solo se habla ese idioma, en un mes lo tienen listo y le dan el empujón y están dispuestas. Pasan capacitándolos también para sumarles, pero tienen que llegar con una buena base de todo, y ahí es donde viene el trabajo individual de uno como tal. En idiomas, inglés sigue siendo un reto, ese es el sí o sí de tener en las casas. Los papás que le decían a uno, estudie para que le vaya mejor en la vida, por favor, métanme la cuñita de estudien y estudien inglés para que les vaya lo mejor en la vida, y ahí hay montones de herramientas, no solo los cursos, que es lo ideal, pero la internet nos abre montones de plataformas en que la gente puede empezar a explorar. Vean películas en inglés, quítenle los subtítulos, hablen con los visitantes que tenemos en un país tan turístico como este, anímese, la gente le da miedo, no, usted vaya y practique cada vez que pueda, oiga canciones, trate de insertarse en el idioma como tal. ¿Cuáles otros idiomas? Buscan gente en francés, buscan gente en portugués, en alguna medida menor un poquito de alemán, y ahí van un montón de idiomas más. En Costa Rica damos servicios más o menos como en 13 idiomas. Obviamente el inglés ocupa como un 80% de los servicios que damos en el país, pero sí hay otros que vienen creciendo, porque se atienden mercados, por ejemplo, como Sudamérica o partes de Europa. Y de pronto aquí, para sumarlo con lo que hemos venido conversando anteriormente también, entre menos posibilidades tengan las empresas de ocupar estas posiciones que abren por esta falta o esta carencia de conocimientos, entonces es donde hemos ido viendo la disminución en servicios, donde hemos ido viendo la disminución en manufactura de pronto, pero donde si ciencias de la vida ha sido la que ha levantado el estandarte en el año pasado, también es una industria que necesita cada vez más de estas habilidades, porque si no va a ir en detrimento también en comparación con otros años que ha logrado sacar la tarea ese sector. Entonces la invitación es esa: estudie y prepárese para la vida, pero también estudie inglés y otros idiomas y soque la línea, diría mi abuelo. Así es. Hablemos un poco, nada más para ir cerrando, de qué proyectos tienen ustedes como CINDE para precisamente fomentar el desarrollo de la generación de empleo en el país para este 2024. Sí, CINDE, en esta transformación que tuvimos un año también de transformación y adaptación en muchas cosas. Vamos a enfocarnos, y nuestro aporte va a ser aún más, además de atender empresas y convencerlas de que vengan al país y acompañarlas para que crezcan, nos vamos a meter con la camisa puesta a trabajar más en talento, en formación de talento, en impulsar que la gente opte más por estas oportunidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de alianzas estratégicas con organismos internacionales, con fundaciones, con empresas. Tenemos también ya plataformas en CINDE, que vos mencionabas una y ya vamos a repetirla una y otra vez: www.futureup.com. Ahí hay cantidad de cursos en línea, la mayoría de ellos gratuitos. Es una plataforma también que va aprendiendo de tu perfil y te dice: Andrea, usted ya llevó curso tal y curso tal, lleves estos otros 2 y puede optar por esto en el mercado. Entonces, primer proyecto CINDE grande, futureup.com, visítenlo, aprovechenlo.
Es una plataforma de primera línea y es gratuito. Segundo, sí, CINDE se va a meter a hacer más formación directa. Ahí muy pronto te vamos a contar de iniciativas específicas que vamos a lanzar, concursos cortos para la gente, vamos a ir a buscarla y que ojalá los lleven en áreas de altísima demanda. Viene la Feria Multilingüe del Empleo presencial, edición 20 y tanto, la feria más grande multilingüe del empleo en Costa Rica, especializada. Esa viene en abril, también nuevamente gratuito, la plataforma se habilita un mes antes, apliquen a las pruebas de idioma para ver cómo están, revisen los puestos, empápense y si dicen, mira, aquí no calzo porque me falta tal cosa, se van a Fisher App y lo sacan. Y ojalá el próximo año puedan volver a la feria y decir, ahora sí, ya lo tengo, traiga para ver qué hay, y viceversa. Entonces esos 3 grandes proyectos los vamos a tener en camino y esperamos que realmente nos ayuden a mejorar el impacto que vamos a tener. Y deseándole lo mejor en la gestión también de atracción de inversión y que todo esto que están haciendo es generando ese clima para que la inversión sea posible en el país. Aparecía por ahí el súper, don Michael Bolaño, nuevamente si es tan amable nada más para acompañarlo de la mención, que es www.cinde.org. Por allí van a encontrar más información de CINDE y de pronto van a entender mejor todas estas plataformas que nos ha mencionado Andrea. Vendrá por ahí las fechas del Job Fair y más, o de estos cursos eventualmente, y sin duda sé que en el momento en el que todo esto ya empiece a salir a la luz, por aquí estarán o de alguna manera les haremos saber lo que están haciendo por el desarrollo de la generación de empleo en Costa Rica. Andrea Centeno es directora de comunicación en CINDE y es quien nos ha acompañado. Gracias, Andrea. Muchísimo gusto y tal vez la invitación a la gente, año nuevo, vibras nuevas, energías nuevas, a dar otro esfuerzo. ¿Por qué no invertir en uno mismo? Dediquémonos tiempo y sobre todo tiempo de calidad para formarnos y tener mayores oportunidades. Y la gente alrededor suyo, infórmela, búsquela, cuéntele. Entre más nos unamos, mejor. Así es, ha sido una conversación donde hemos aprendido, la hemos disfrutado montones. Nos vemos la próxima semana, ocasión. Gracias a Michael, que siempre está en realización con nosotros, a Josué por la gestión para tener a Andrea aquí con nosotros, a Andrea por venir hoy con nosotros y a todo el mundo. Que Dios les bendiga. Chao.